Buenas tardes a todos. Reciban desde la Universidad de Piura la más cordial bienvenida al webinar que tiene como tema Customer Journey Analytics, a cargo del docente Antonio Roig. Es MBA in Marketing and Strategy en la Universidad de Manchester. Fue Head of Customer Journey Analytics Latinoamérica de Teradata, responsable de la división de consultoría de Artificial Intelligence and Deep Data Science, y Managing Partner de proyectos en retail, consumo masivo, agroindustria, entre otros sectores, de Ataria Ventures. Estamos agradecidos por su participación y damos inicio al webinar de esta tarde. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Almudena. Buenas tardes a todos los que se han conectado hoy. Quisiera agradecer a Almudena y al equipo de la Universidad de Piura por la organización de este webinar, cuyo tema realmente me apasiona, y en especial a todos los asistentes de hoy, que la verdad veo que se están conectando en un número bastante considerable, con lo cual estamos bastante contentos por ello. El webinar de hoy vamos a hablar de dos de mis pasiones. Una es la analítica. Vamos a hablar de analítica avanzada, de inteligencia artificial aplicada y de experiencia del cliente, ¿no? Experiencia del cliente definida como Customer Journey. De hecho, vamos a hablar de la importancia de identificar, conocer, diseñar experiencias de principio a fin del consumidor en el momento de relacionarse con una empresa, un producto y un servicio. Como decía Almudena, si tienen una pregunta, les agradecería por favor que en la sección de preguntas coloquen sus preguntas, y al final o los minutos finales de la sesión de hoy vamos a elegir las que podamos responder, y las que queden pendientes me encargaré yo de responderlas con mucho gusto. ¿Y cuál es la agenda de hoy? ¿De qué hablaremos hoy, no? Por un lado, vamos a entender por qué existe hoy o por qué se habla de una visión de Customer Journey, ¿no? ¿Qué cosa es, ¿no? De hecho, me imagino que habrán muchos UXers o CXers conectados que conocen muy bien el tema. Y esto tiene varios alcances, ¿no? La visión, el diseño de Customer Journeys tiene varios alcances, pero principalmente es garantizar una experiencia satisfactoria de los consumidores y de los clientes a lo largo de una experiencia, ya sea de compras, de atención o de reclamo, digamos, ¿no? Luego hablaremos de los distintos tipos de Customer Journeys, ¿no? Se habla mucho de los mapas de Customer Journey, y por ende también luego hablaremos de qué cosa es un mapa de Customer Journey, qué componentes tiene, qué elementos tiene principalmente y cómo se trabaja. Pero eso no es todo. También hablaremos de la parte cuantitativa del diseño de mapas de Customer Journey. Hablaremos de modelos cuantitativos de Customer Journey, los distintos tipos de modelos, y cómo se complementan tanto los mapas de Customer Journey como los modelos cuantitativos de Customer Journey. Finalmente hablaremos de los beneficios y los principales KPIs cuando de Customer Journey se trata, y como mencionó muy bien Almudena, finalmente hablaremos de las dudas que ustedes tengan y que encantado responderé a lo largo de la sesión en los últimos minutos finales, ¿no? Siempre, yo tengo 48 años, trabajo desde el año, recuerdo haber empezado a trabajar en el año 96 o 97, y en aquella época se hablaba mucho de CRM, ¿no? O se empezaba a hablar de CRM. Y claro, CRM, como su nombre lo dice, es garantizar las relaciones de los clientes en los diferentes canales. Sin embargo, en esa época todavía no se hablaba del principio de omnicanalidad, porque claro, existían 2 o 3 canales importantes de contacto. Estoy hablando hace 20, 23 años. Existía el canal call center, el canal presencial y nada más, quizás. Y quizás algún SMS, ¿no? Con el inicio de la operación de los
de la telefonía celular. Sin embargo, con la proliferación de canales digitales, se han multiplicado los canales de atención con los clientes, se han multiplicado los touch points, los puntos de contacto que tiene una empresa con un cliente o con un consumidor. Y eso ha hecho que las experiencias de los clientes se complejicen, sean un poco más complejas de lo que eran antes. Antes, cuando se hablaba de CRM, se hablaba de un canal en particular o dos canales en particular. Ahora se habla de omnicanalidad y tener una visión omnicanal o multicanal. Y es ahí cuando viene toma relevancia la definición de Customer Journeys, porque los Customer Journeys lo que te garantizan es tener garantizan es una experiencia de principio a fin para una gestión en particular. Los viajes, o journeys, como se dice en inglés, pueden tener un sinnúmero de definiciones. Pueden haber viajes de compra o de adquisición, viajes de reclamos, viajes de atención, viajes de devolución o journeys de devolución, en fin. Y esos viajes, entre comillas, ocurren en diferentes canales, en múltiples canales. Y es ahí cuando toma relevancia el concepto de Customer Journey, que es el que hoy nos convoca. De hecho, el enfoque Customer Journey implica maximizar la experiencia de principio a fin o end-to-end de los clientes en los múltiples canales y touchpoints. Es importante entender la diferencia entre un canal y un touchpoint. Un canal es, es una vía de contacto, generalmente con la presencia de un humano o la presencia de un dispositivo digital, pero un touchpoint puede ser incluso un recibo. El touchpoint es un punto de contacto que tienes con el cliente, ya sea con la presencia de un humano o no. Entonces, justamente, el Customer Journey aglomera toda esta experiencia en los múltiples canales y en los múltiples puntos de contacto. Y lo que tiene como objetivo es maximizar esta experiencia, maximizar la satisfacción y garantizar, digamos, una relación a largo plazo con este consumidor o cliente. De hecho, la visión Customer Journey resuelve el problema de los múltiples touchpoints o canales, porque va de principio a fin y lo va haciendo por temáticas. Yo estoy ejemplizando en el slide que ven en este momento 3 Customer Journeys en cuatro canales o puntos de contacto. Un canal es un canal tradicional de call center, otro es una website, que es un canal digital nuevo, el email y el SMS. Entonces, los Customer Journeys justamente resuelven esa complejidad de tener múltiples canales y puntos de contacto, porque lo que hacen es definir una experiencia de principio a fin para una temática o una gestión en particular. Por ejemplo, el journey de la primera tarjeta de crédito de los estudiantes egresados de una universidad. Bueno, ese es un journey súper específico. O el journey del primer auto familiar. O el journey del viaje en sueño de la familia compuesta por 4 miembros. Entonces, si se dan cuenta, los journeys pueden ser muy específicos, muy específicos. Y qué tan específicos pueden ser o qué tan detallados pueden ser, depende del número de canales y touchpoints que tenga la empresa, del número de productos y servicios, y por ende también del número de tipos o de segmentos de clientes. Eso es lo que hace que un journey pueda ser más o menos complejo. De hecho, yo trabajé en un banco hace unos años y dependiendo de los segmentos que gestionábamos en el banco, de banca personal, dependiendo de los productos que ofrecíamos en el banco y los canales, llegamos a tener cerca de 36 journeys, ¿no? 36 diferentes journeys. Entonces, a lo que voy es, mientras más canales, más productos y servicios y más segmentos de clientes, más journeys puedes definir. Sin embargo, para entender los Customer Journeys es
imperativo y necesario entender cuáles son los diferentes tipos de journeys, ¿no? Y hay diferentes tipos de journeys, como anteriormente mencioné algunos ejemplos de una manera ilustrativa. Pero hay uno del que se habla muy poco, y es este, ¿no? El Grand Journey o el Lifetime Journey. El Lifetime Journey es el que tenemos todos nosotros. Todos los que estamos conectados ahora tenemos un ciclo de vida. Un ciclo de vida desde que nacemos hasta que dejamos de existir en este mundo. Y este Grand Journey, que está ejemplificado por José, en este caso, que tiene un estilo de vida ahorrador, tiene 29 años y vive en Lima, lo que te ayuda a entender cuáles son los momentos claves en la vida de una persona. Porque al identificar esos momentos claves en la vida de una persona, puedes identificar journeys. Este es el ciclo de vida de una persona, que es el Grand Journey. Pero los que están marcados en recuadros grises son los journeys o micro journeys. Se los explico de una manera ilustrativa. Para un banco, este es un ejemplo para un banco. Para un banco un cliente se torna relevante desde que tiene más o menos 18 años, hasta los 80, 85. Usualmente cuando el primer momento de relevancia para un banco es cuando un alumno universitario egresa de la universidad, ¿no? Este es el primer momento importante, que egresas de la universidad. Luego de egresar vas a conseguir tu primer trabajo y te vas a comprar tu primer autito, ¿no? Tu primer autito, ya sea usado o nuevo. Luego vas a alquilar o vas a alquilar un pequeño departamento o lo vas a comprar, dependiendo de tus posibilidades. Pasan los años, tienes una relación con tu novio o tu novia y te comprometes, para lo cual necesitas comprar un anillo de compromiso. Luego te casas. Luego de casarte, formas una familia y adquieres un inmueble, ya de manera mancomunada. Luego tienes familia, tienes hijos y organizas el primer viaje familiar. Luego del primer viaje familiar, también adquieres un segundo auto un poco más grande para que todos quepan en el auto y puedan viajar o moverse cómodamente. Esos son momentos claves en un lifetime journey o el grand journey. Es el que es un journey del que poco se hablan, como decía anteriormente, ¿no? Porque este es el que uno tiene que identificar como clave antes de hablar de journeys particulares. Por ejemplo, para una juguetería, el Lifetime Journey relevante es desde un bebito, o desde un infante, digamos, hasta un niño de 15, 16, un niño de 14 o 15 años. Ese sería el Lifetime Journey relevante para una juguetería. Obviamente después sería relevante para los padres, que son quienes compran los juguetes. Pero para el cliente objetivo, que son los niños o los preadolescentes, es desde que nacen hasta que tienen 14 o 15 años. Para un supermercado es desde que empiezas a comprar en un supermercado, que puede ser a los 14, 15 años, hasta los 85 quizás. Para un banco, como decía, puede ser desde los 18 hasta los 85, hasta que formas una familia. Y así los Grand Journeys o Lifetime Journeys pueden variar dependiendo de la industria. Pero ¿qué te permiten los Lifetime Journeys? Los Lifetime Journeys permiten identificar los momentos claves, como menciono, y que es lo que está marcado en la sección superior del gráfico. Pero también te permite identificar los micro journeys o journeys contextuales, que son los que están marcados en grises. Por ejemplo, cuando tú sales de la universidad, lo primero que te va a ofrecer un banco, si es que estamos en el mismo ejemplo de un journey para un banco, es ofrecerte un préstamo personal o una tarjeta de crédito para que te compres un auto usado. Luego te va a ofrecer un préstamo vehicular, quizás tu primer hipotecario para que te compres un departamento. Luego te extenderá la línea de crédito en tu tarjeta de crédito para que puedas adquirir un brillante de compromiso para comprometerte con tu pareja.
Quizás te anexe una segunda tarjeta de crédito para tu esposa. Luego te ofrecerá un crédito hipotecario mancomunado y quizás un préstamo personal y un seguro de viaje para viajar como familia, y finalmente un segundo préstamo vehicular. Todos los que he mencionado son micro-journeys o journeys contextuales. Esos journeys contextuales se pueden definir en un mapa de Customer Journey. Y esto es un mapa de Customer Journey. Esto es un ejemplo, esto es un detalle de uno de los recuadros. He tomado el primero, tarjeta de crédito. Entonces, esto se puede abrir así. Y lo que se hace en un mapa de Customer Journey es definir primero el segmento. En este caso estamos definiendo a los Josés del mercado, que son ahorradores, tienen promedio 29 años, solteros. Su perfil de consumo es en bares y supermercados. Tiene un consumo revolvente de tarjeta de crédito. Tiene unos ingresos anuales, debe ser eso, anuales promedio de 150.000, tiene canales preferidos digitales y no le gusta que lo contacten por teléfono. Lo importante acá en un mapa de Customer Journey como este es primero identificar las fases, ¿no? Uno cuando evalúa por primera vez tener una tarjeta de crédito, lo que hace es investigar para entender el producto, luego evalúa y compara diferentes alternativas de tarjetas de crédito en el mercado para saber cuál es la mejor para uno mismo, porque puede comparar un banco con otro, compara tasas de interés, beneficios, programas de lealtad, en fin. Luego elige y activa la tarjeta de crédito, luego la usa, hace consumos y va monitoreando sus consumos, y luego de un historial considerable puede solicitar al banco una ampliación de la línea de crédito, ¿no? Esas son las etapas típicas de un journey de tarjeta de crédito. Y además de definir las etapas, se definen los touch points por etapa. Los touch points son los canales o puntos de contacto que tiene un cliente o un consumidor con el producto, servicio o con la empresa. Cuando uno investiga sobre una tarjeta de crédito, obviamente vas a investigar yendo a una agencia, por internet o por tu teléfono móvil. Luego, cuando comparas, vas a probablemente contactarte con un asesor del banco por mail o de manera telefónica o por WhatsApp, y así sucesivamente hasta que llegará un momento en que tu experiencia de contacto en los múltiples canales y touch points puede resultar satisfactoria o no satisfactoria. Para eso se mide de manera cualitativa en los mapas de Customer Journey el thinking and feeling, que se traduce como el pensamiento y los sentimientos que va sintiendo un consumidor en cada etapa, ¿no? Obviamente, cuando estás investigando sobre una primera tarjeta de crédito, lo que quieres es saber cuál es la que más te conviene dependiendo de tus capacidades de pago. Quieres entender lo que son las tasas de interés. Luego, cuando empiezas a comparar, te puedes dar cuenta que el proceso es un poco complicado y agotador, que te tomarás algunos días para decidir, hasta que decides elegir una tarjeta de crédito que se adecua a tu perfil de consumo, a tus expectativas. Y luego vas a consumir, monitorear tus consumos, recibir los estados de cuenta. De hecho, los estados de cuenta son un touch point, porque hay muchos estados de cuenta en los que te pueden llegar cupones de promociones. Eso es un touch point. La factura, cualquier factura, también es un touch point. Es un touch point físico. Físico, no presencial, sin intervención humana. Luego también un mapa de Customer Journey se mapea la experiencia. Acá le hemos mapeado gráficamente con signos de más y de menos para saber en qué etapa del Customer Journey la experiencia es óptima, y vemos que es en la elección y en el afinamiento, que es cuando uno solicita una extensión de tarjeta de crédito por buen historial crediticio. Y finalmente se mapean las oportunidades, ¿no? Esto es muy importante hacerlo, mapear las oportunidades para ir mejorando la experiencia de principio a fin. Entonces, resumiendo, lo anterior es un Grand Journey o Lifetime Journey. Sobre los Lifetime Journeys se definen momentos claves. Sobre los momentos claves se identifican
journeys contextuales, y sobre los journeys contextuales se hacen mapas de Customer Journey, que es el que he mostrado. Pero complementariamente a los mapas de Customer Journey, que son cualitativos, y generalmente se alimentan de información, de entrevistas en profundidad, de algunos estudios de mercado cualitativos. Lo que se hace es, y es una práctica que yo conozco por haber liderado el equipo de Customer Journey Analytics en una firma de tecnología, se hacen modelos cuantitativos que complementan los mapas cualitativos de Customer Journey. Estos modelos cuantitativos se llaman Path Analytics, modelos de Path Analytics, que son como los que están mostrados en la pantalla, y lo que te permiten es con data real, y no data cualitativa, sino data real de los múltiples puntos de contacto y de los múltiples canales, comienzas a hacer un seguimiento a las diferentes fases que siguen los clientes, y diferentes fases y rutas, porque hay múltiples rutas que siguen los clientes. Si se dan cuenta, en el ejemplo ilustrativo que estoy mostrando en esta imagen, vemos, este es un ejemplo de una página web, ¿no? De cómo se mueven en una página web los usuarios, y se mueven por múltiples rutas. Entonces, lo que te permiten estos modelos de Path Analytics que se representan con Sankey Charts, se llaman Sankey Charts, o archivos o gráficos Sankey, es justamente identificar cuáles son las rutas óptimas para que un consumidor realice una compra, o realice un reclamo, o realice la devolución de un producto, o reciba una promoción para maximizar su lealtad a la empresa, ¿no? O al producto y servicio. En estos modelos analíticos que permiten entender el comportamiento de los clientes en cada fase del engagement, se puede aplicar a ambientes digitales como físicos, presenciales. O sea, uno puede hacer un modelo analítico de Customer Journey para el monitoreo de las fases que sigue un cliente en una página web, pero también en las fases que sigue un cliente en un supermercado. Pero lo cierto es que requiere un nivel detallado de información por contactos en cada canal de ventas y atención, ¿no? Entonces, esto es muy importante para complementar el diseño cualitativo de los mapas de Customer Journey, ¿no? Y esto es justamente lo que nosotros queremos promover a través de un programa que al final Almudena les dará más detalles. Es un programa de Customer Journey Analytics que combina justamente el diseño cualitativo y el modelamiento cuantitativo de Customer Journeys. Y adicionalmente, los Customer Journeys permiten identificar diferentes modelos de segmentación de clientes, de propensión a la compra, pero también modelos de EBM, o Event-Based Marketing, o marketing basado por eventos. El modelo de segmentación es el que te va a dar el perfil del cliente que participa en el journey. Los modelos de adquisición o propensión te van a decir cuáles son los clientes que tienen mayor o menor propensión para adquirir, en este caso, una tarjeta de crédito en el momento de la elección. O también modelos de segmentación de canales que te van a permitir entender cuál es el canal óptimo para contactar a un cliente. Sin embargo, existen también los modelos CBM, de marketing basado por eventos, que se gatillan siempre con un evento o una ocurrencia que te permiten luego tomar una acción comercial. Me explico. Digamos que al inicio de su journey de búsqueda de tarjeta de crédito, José cambió el estatus de su Facebook a casado. De soltero pasó a casado. Entonces, ese mensaje te ayuda a entender que ahora José tiene una pareja, va a convivir con ella, por supuesto, y que quizás necesite un crédito hipotecario.
¿por qué no enviarle un mensaje de texto o un email para ofrecerle un crédito hipotecario? Eso es un EBM, es una acción EBM, es decir, en base a un comportamiento, que en este caso el comportamiento es el cambio de estatus en su Facebook, tú reaccionas con con una acción comercial. La otra puede ser que cuando estaba buscando una tarjeta de crédito en la página web, le envías un mail automáticamente con información de la tarjeta de crédito de tu banco, ¿no? Y finalmente, un tercer ejemplo es el banco en sus sistemas detecta que José tiene un buen historial de consumo y de pago y por ende, de manera proactiva, le extiende la línea de crédito. Esos son 3 ejemplos en el evento 1, 2 y 3 de EBM o Event Based Marketing o Marketing basado por eventos, que es justamente lo que también en este programa nuevo que estamos lanzando en la Universidad de Piura vamos a promover con esta metodología, ¿no? Aplicando esta metodología, ¿no? No solo Customer Journey cualitativo o el diseño de modelos de Customer Journey cuantitativo, sino también la aplicación de modelos EBM, ¿no? De marketing basado por eventos. Y ahora me voy a enfocar un poco en lo que es EBM. Y efectivamente, EBM es un motor, o mejor dicho, los modelos EBM o las acciones EBM recurren a motores de detección de eventos para generar una respuesta generalmente comercial en el momento más susceptible del cliente. Como les digo, generalmente el trigger o el evento es un comportamiento. Es un comportamiento del cliente, o que cambió su estatus en Facebook, o que tiene un buen historial de pago, o que recibió un bono en su trabajo, con lo cual tiene más ingresos disponibles. Estos motores detectan esos comportamientos que uno los tiene que definir ex ante y te gatillan una acción comercial concreta. Yo les he puesto el ejemplo del cambio de estatus marital para que te accione automáticamente el envío de una promoción de una segunda tarjeta de crédito, por ejemplo, o un hipotecario para adquirir un departamento mancomunado, etc. Esto es la definición básica de una acción o acciones de EBM, ¿no? Y las acciones de EBM, además, se deben trabajar en librerías. Este es un ejemplo de unas librerías de acciones EBM que definimos para un banco en Inglaterra, si no me equivoco. Y lo que se hace en estas librerías es definir el nombre del evento, el tipo del evento, qué tan complejo es detectarlo, ¿no? Qué producto del ciclo de vida se le va a ofrecer y a qué segmento de mercado se le va a ofrecer. Estas son librerías que también en el programa de Customer Journey Analytics veremos cómo se trabajan y cuál es la mejor forma de trabajarlas para organizar acciones EBM en base o sobre la base de mapas de Customer Journey, ¿no? Entonces, en resumen, los Customer Journeys te permiten identificar 6 cosas claves. 6 cosas claves. Y son el cliente correcto, con el producto correcto, con la oferta correcta, en el canal correcto, en el momento correcto y con el mensaje correcto. Aunque suene simple, los Customer Journeys y las acciones EBM asociadas a los Customer Journeys te van a permitir eso. Es como que yo les pongo el ejemplo de, te quiero ofrecer una tarjeta de crédito y te llamo cuando estás viendo el partido de fútbol Perú-Dinamarca del Mundial. Obviamente, el momento que has elegido es incorrecto porque no le vas a prestar atención a la llamada y mucho menos a la oferta. Entonces, en ese momento hubo un error al detectar el momento adecuado del journey. O la otra es que un cliente digamos, sea soltero y le ofrezcas una segunda tarjeta de crédito. ¿Con qué sentido, digamos, no? Si es un cliente soltero, una segunda tarjeta de crédito, ¿para quién? ¿O para quién? Bueno, podría ser para un familiar, pero digamos,
no es necesariamente la práctica que se aplica en esos casos. Aquí tienes un resultado de la web. No sé qué pasa, perdón. Se activó mi Siri, mil disculpas. Y lo mismo con la oferta y el canal. También hay clientes que prefieren ser contactados por ciertos canales y no por otros, ¿no? Entonces, si un cliente te dice, prefiero que me contactes por canales digitales, pues no tiene sentido que lo llames a través del call center, porque lo más probable es que no le preste atención a la llamada y mucho menos a la oferta o a la promoción. Y el mensaje correcto es muy importante también, ¿no? Hay modelos analíticos que te permiten identificar a través de A/B testing cuáles son los mejores mensajes fuerza para que un cliente se acoja a una oferta en particular, ¿no? Y finalmente, voy a hablar sobre la solución ideal de Customer Journey. Básicamente, la solución ideal de Customer Journey tiene que tener 3 competencias estratégicas. Uno es la data conectada, ¿no? Para entender al cliente, sus momentos, los canales que prefiere, las ofertas a las que sería más susceptible a través de sus diferentes journeys. Tienes que tener data. Tienes que tener mucha data, pero data de diferentes canales. Y la tienes que integrar. Tienes que tener la data de la web, la data del app móvil, la data de mensajes SMS enviados, si fueron abiertos o no, de emails, de visitas presenciales a agencias, tiendas o oficinas, y todo eso tenerlo súper integrado. Sin esa data integrada es muy difícil definir modelos cuantitativos de Customer Journey. Luego, la analítica conectada. Para ello, con la data, uno tiene que ir analizando la información casi en tiempo real. No digo que en tiempo real porque es muy difícil y en muchos casos se necesitan soluciones RTeam, ¿no? Son Real Time Interaction Managers, son soluciones que se tienen que interconectar con todos los canales y no son siempre fáciles de implementar, pero la analítica conectada implica tener a veces latencias de 24 o 48 horas. Lo cierto es que mientras la reacción a un evento sea más tardía, la probabilidad de que un cliente se acoja a una promoción va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo en 50% por cada 24 horas. Y finalmente las interacciones conectadas, ¿no? Uno tiene la data, tiene la analítica, pero también tienes que tener las interacciones de ida y vuelta conectadas, tanto inbound como outbound, y saber cómo reacciona el cliente o consumidor ante una promoción enviada o un mensaje comunicado, ¿no? Eso es básicamente lo que implica competencias estratégicas. Con respecto a los KPIs estratégicos o métricas de medición que se trabajan generalmente en todos los modelos de Customer Journey, ya sean cualitativos o cuantitativos, son la satisfacción del cliente con el Net Promoter Score o el índice de satisfacción del cliente, la optimización de recursos a través de indicadores de productividad para saber si uno está invirtiendo demasiado tiempo o dinero en una acción comercial o no, y por ende el cálculo del retorno de la inversión de marketing, ¿no? Y la inversión de marketing se calcula con el ROI, ¿no? Con el ROI, ¿no? Esos son indicadores básicos que se tienen que considerar cuando se habla de una solución ideal de Customer Journey. Y con esto concluyo y los invito, la verdad, con mucha gratitud a participar de este programa de Customer Journey Analytics en la Universidad de Piura, porque es el primer programa de Customer Journey Analytics en el Perú y yo diría que en Latinoamérica. Existen programas de Customer Journey o diseño de mapas de Customer Journey, pero no de Customer Journey Analytics o analítica aplicada a las experiencias de Customer Journey. Y agradecerles por su atención. Ahora, no sé si Almudena me indicará las dudas que tienen o tiene alguno de ustedes y que quisiera que se las aclare, pues yo encantado, ¿no? Sí, a continuación empezaremos con el espacio para las preguntas. La primera es de Edwin
Chirre Ramírez. Dice, si yo sé más sobre Analytics y desarrollo de modelos, ¿qué tan beneficioso es la especialización? Me gustaría encontrar mayor oportunidad para aplicar modelos en cada etapa de vida del cliente y desarrollar estrategias. ¿Explicarán casos de uso y estrategias? Gracias, Almudena. Efectivamente, gracias, Edwin Johnny, por la pregunta. La especialización es clave para el diseño de experiencias end-to-end. Si eres una persona si eres un CXer o un UXer, este programa es perfecto porque lo que aprenden los CXers y UXers es a través de modelos o, digamos, diseños cualitativos. Este programa complementa lo cualitativo con modelos cuantitativos, con lo cual es una integración que no se ha dado en el mundo académico hasta donde yo sé, y es el primer programa que estamos lanzando al respecto. Y sobre tu segunda pregunta, si explicaremos casos de uso y estrategias, sí. Vamos a trabajar sobre varios casos de uso de Customer Journey Analytics en retail, en el sector salud y en el mundo online. Hicieron una pregunta, decía, una consulta, ¿el modelo de segmentación comportamental se refiere al buyer, o sea, la persona? Sí, el modelo de segmentación comportamental se refiere al buyer, porque tú para diseñar un mapa de Customer Journey tienes que definir en inglés le dicen la palabra persona, ¿no? Que significa un segmento de clientes. Entonces, para definir un segmento de clientes en un mapa de Customer Journey, tienes que identificar justamente, tienes que aplicar un modelo de segmentación comportamental, sí. O demográfico también puede ser, ¿no? Sí, la pregunta de Carla es la diferencia entre NPS y ISC. En NPS es el Promoter Score, que te mide el nivel en que un cliente está dispuesto a recomendar una empresa o un servicio o un producto, y el ISC es un índice de satisfacción, ¿no? Acá tengo una pregunta, bueno, no figura el nombre, la leo. ¿Se requiere algún tipo de conocimiento técnico respecto a Machine Learning para poder participar del programa? No, muy buena pregunta. Muchas gracias a quien hizo la pregunta. Veo que está como espectador anónimo. No se requiere porque lo que vamos a presentar son modelos de Path Analytics y Sankey Charts que se van a trabajar en R, por un lado, y en Tableau para la visualización, y, digamos, nosotros vamos a enseñar cómo hacerlo, ¿no? Carlos Manuel Rodríguez dice, buenas noches. ¿Puedo deducir que la especialización en mención está dirigida principalmente a profesionales en administración o marketing? No necesariamente. Está dirigida a profesionales de administración y marketing, sí, pero también a cualquier profesional que esté involucrado en áreas de interacción directa o indirecta con los consumidores. Puede ser un área de facturación, puede ser un área de preventas, puede ser incluso recursos humanos, porque recursos humanos sus clientes internos son los colaboradores. Entonces, también puede participar áreas de diferente índole, ¿no? Bueno, si hubiera alguna pregunta más, por favor. Hay una pregunta más, voy a leer sobre es un comentario, Walter Reyes. Sí. Lo voy a leer. Me parece súper interesante lo que mencionas. De hecho, en la entidad financiera donde trabajo hemos comenzado a aplicar el concepto de momentos de vida y a customizar propuestas ad hoc a cada momento. Por el lado de BM hemos automatizado leads gatillo triggers para lanzar una serie de iniciativas basadas en data transaccional, web scraping, entre otras. Por ejemplo, si se detectan pagos de TOEFL o GMAT, podemos ofrecerle crédito de estudios a los clientes. Es un muy buen punto, es un muy buen ejemplo de lo que son las acciones CBM, ¿no? Docente Antonio, tenemos acá una pregunta de Agustín Antúnez de Mayolo. Dice, ¿los bancos peruanos trabajan esto? Si lo trabajaran, no entiendo por qué me llaman todos los bancos a ofrecerme tarjetas cuando les digo que no me llamen. Compras de deuda, cuando pago mi tarjeta de crédito, pago total cada fin de mes, sin cuotas, etc. No puedo garantizar que todos los bancos hagan esto. Algunos lo hacen.
No diría que la mayoría, pero muchos bancos lo hacen. Yo conozco un par de bancos que lo hacen. Incluso los bancos que aplican este tipo de modelos no necesariamente los tienen correctamente calibrados, porque estos modelos se tienen que calibrar recurrentemente. Entonces pueden tener falencias y terminar contactándote de una manera molestosa en cierto momento de tu día a día, ¿no? Carla Alba pregunta, ¿en el curso se tocará KBI y KPI? ¿Y si ambos se emplean en el mapa? Sí, se va a tocar definitivamente los KPIs. Hay varios KPIs que tenemos definidos que tenemos definidos para los modelos cuantitativos como los modelos cualitativos. Sí, Lucía Soberón comentan, los Customer Journey Maps para clientes B2B también se podrían definir, comenta. Sí, los Customer Journey Maps para clientes B2B también se pueden definir. Generalmente, sí, se pueden. Ahora, generalmente los Customer Journey Maps son B2C, pero pueden aplicarse perfectamente al ambiente B2B, ¿no? Bueno, damos gracias al especialista Antonio Roig por la interesante exposición en este webinar y a todos los participantes conectados. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Un saludo.